Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a hablar de computación cuántica, cómo puede estar influyendo en el precio de Bitcoin ahora en el corto plazo y cómo puede influir en el precio de Bitcoin en el futuro. Eh, Hay noticias de que en Estados Unidos se está empezando a tomar medidas para prepararse para la siguiente fase evolutiva de los ordenadores, de la computación, que es la computación cuántica. Y nos dice aquí, computación cuántica gana impulso en Estados Unidos y enciende alertas para Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque nos dice que volvió a ser el centro de la conversación tecnológica y financiera tras nuevas órdenes ejecutivas en Estados Unidos, inversiones públicas y avances de empresas como Google, Microsoft e IBM. El debate ya no gira solo en torno a ciencia experimental, sino también sobre seguridad digital, criptografía y el eventual impacto sobre Bitcoin y otros sistemas basados en claves modernas. Estados Unidos firmó dos órdenes ejecutivas para acelerar el desarrollo cuántico y migrar a estándares de criptografía postcuántica antes de 2031. O sea que ya te están poniendo una fecha en la que hay que migrar a criptografía postcuántica. Bitcoin creo que es más resistente que cualquier otro sistema de los que hay, pero ya nos están poniendo una fecha, 2031, y ya no es tan lejos, ¿vale? Te están eh, dos órdenes ejecutivas de Estados Unidos ordenando a el país y a todas las empresas que están en el país a que adopten criptografía postcuántica antes de 2031. El debate destaca a Google, Microsoft e IBM como líderes visibles, junto con firmas más pequeñas como Rigetti y D-Wave. El avance cuántico podría transformar biología, materiales y finanzas, pero también amenaza esquemas criptográficos usados por Internet y Bitcoin. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que hay. Yo no sé el punto en el que está el avance tecnológico. Hay algunos que dicen que esto todavía está muy verde, otros que dicen que va muy rápido, más rápido de lo que se pensaban, pero lo que es real es que están invirtiendo el gobierno de Estados Unidos en tecnología cuántica y en empresas como Google, Microsoft e IBM, ¿vale? Nos dice inversiones públicas y avances de empresas como Microsoft, IBM y Google, ¿vale? Inversiones, están invirtiendo en tecnología cuántica. ¿Cómo afecta eso en el corto plazo? Pues en el corto plazo se suma a otras cosas. No creo que sea lo que esté haciendo que Bitcoin esté como está, por sí solo. Se suma a varias cosas que sí que están influyendo en que el precio no se comporte bien del todo, pero sí que es un factor, porque ya lo hemos comentado, si no hay consenso, si no te pones de acuerdo para establecer una criptografía postcuántica en Bitcoin, que es lo único que se necesita, porque ya hay forma de hacer resistente cualquier blockchain a la criptografía cuántica, o sea, a los ordenadores cuánticos, perdón. Ya hay, o sea, ya se puede hacer, se podría poner ya Bitcoin inmediatamente, bueno, no sé cuánto tardaría, un mes, lo que tarde en desarrollarse y comprobarse que está todo bien, se podría hacer Bitcoin resistente a la tecnología cuántica. Pero el problema es el consenso. No se ponen de acuerdo en qué hacer con los Bitcoin que están perdidos. Y es un gran problema si no te pones de acuerdo porque va pasando el tiempo, no te pones de acuerdo, sigues discutiendo, va pasando el tiempo y cuando te quieres dar cuenta tienes el problema encima, ¿no? Ya estamos hablando de 2031, ya no hay mucho tiempo. Porque si realmente en 2031 el gobierno de Estados Unidos cree que tienen que estar protegidos contra la tecnología cuántica, será por algo, porque las probabilidades de que la tecnología cuántica en el 2031 sean lo suficientemente potentes está sobre la mesa, si no, no pondrían esa fecha. Evidentemente siempre te vas a cubrir, quizás ponen 2031 porque piensan que es para 2035, pero Bitcoin tiene que tener un margen, o sea, si tienes que decidir algo sobre las monedas que están perdidas, tienes que dar un margen de un par de años o tres para que la gente reaccione si es que realmente no están perdidas. Es decir, hay muchas monedas que se piensan que están perdidas y que nadie tiene acceso a ellas, pero tienes que dar un plazo para ver si tienen acceso a ellas y las cambian a una billetera protegida de la tecnología cuántica.
o no las cambian. Entonces esas decisiones se tienen que empezar a tomar desde ya. Y parece que en Bitcoin la gente no toma la iniciativa, no se da el paso, no se toma en serio esta discusión, ¿no? O sea que eso es negativo. Eso en el corto plazo, pero en el largo plazo la cosa es peor todavía, porque en el largo plazo, incluso aunque Bitcoin adopte la tecnología poscuántica y haya un cierto alivio en ese sentido en el precio y rebote, si se llega a establecer una tecnología poscuántica, el problema del medio largo plazo es que esta es otra tecnología que va a competir por la inversión. Es decir, ahora mismo está la inteligencia artificial llevándose todo el foco de atención, pero cuando se empieza a desarrollar la tecnología cuántica y se vean los posibles avances y los posibles beneficios de esa tecnología, habrá mucho dinero que entre allí a invertir. Y entonces Bitcoin seguirá fuera del foco. Ese es otro problema también. Porque la gente se piensa que eh, cuando la inteligencia artificial vaya a menos y la gente se salga de ahí y se quede solamente pues, en las principales y no haya subidas tan espectaculares como las que ha habido estos 2 últimos años, se piensan que el dinero va a volver a Bitcoin. Pero la realidad es que seguramente ese dinero irá a la tecnología cuántica, a empresas que inviertan en tecnología cuántica. Y Bitcoin se ha salido de ese foco y va a tener difícil recuperar ese foco. En algunos momentos puede recuperar algo de protagonismo, pero va a tener que competir con muchos otros sectores que son muy atractivos a futuro. Así que eso también puede ser perjudicial, incluso aunque tomemos la decisión de ya protegernos contra tecnología cuántica y se llegue a un consenso ya y definitivamente se acabe con este asunto. Así que así también puede influir la tecnología cuántica en Bitcoin, dejándolo otra vez fuera del foco, manteniendo el foco en otros sectores. ¿Vale? O sea que este es también otra incidencia que, de la que no se habla, porque solo se habla de, no, y si hackean la red de Bitcoin con un ordenador cuántico, eso tiene más fácil solución que quedarte fuera del foco. Porque Bitcoin, ya lo hemos dicho, las soluciones existen, no es que tengan que inventarse nada. No es que estén a contrarreloj teniendo que decir, no, ¿y cómo hacemos una criptografía postcuántica? Ya hay criptografía postcuántica. Solo es aplicarla, pero para aplicarla hay que tener un consenso, por ser descentralizado. Porque si estuviese un dueño, pues alguien diría, vamos a aplicar esto, ya está, nadie podría rechistar, se aplicaría. Pero claro, no sería descentralizado, que es lo que le da valor a Bitcoin. O sea, lo que le da valor ahora está siendo un problema para ponernos de acuerdo en qué hacer contra los ordenadores cuánticos. Pero ya digo, eso no es el mayor problema. El mayor problema es quedar fuera del foco otra vez. Y eso es lo que encaja con eso que estamos diciendo, que puede estar varios años fuera del foco y comportarse de una manera que no se ha comportado nunca, como está haciéndolo ahora, porque está comportándose ahora de una manera que no se ha comportado nunca. Nunca ha habido una diferencia tan grande entre el comportamiento del resto de mercados y Bitcoin. Cuando ha habido esa diferencia ha sido al revés, para bien para Bitcoin. Cuando ha habido esta diferencia de comportamiento tan grande entre la bolsa y Bitcoin, es porque era Bitcoin el que estaba subiendo más que la bolsa, no porque Bitcoin estuviese bajando más que la bolsa. Nunca ha habido una diferencia tan grande, nunca ha habido un momento en el que Bitcoin esté cayendo un 50% desde su punto máximo y la bolsa esté cayendo apenas un 3%, nunca, ¿vale? Así que, como digo, estamos en una situación anómala históricamente para Bitcoin y creo que tiene mucho que ver con eso, con la pérdida de ser el centro de atención de las inversiones. Eh, Ahora mismo nadie se está planteando invertir en criptomonedas más que los que se han quedado aquí, pero que son una minoría. Lo podemos ver claramente con números en búsquedas en Google o lo que queráis, o en canales de YouTube o lo que sea. Estamos en mínimos de mucho tiempo, en todo, en atención, en interés de invertir. eh, Ahora mismo no se habla ni de all season ni de nada. O sea, está todo fuera del foco. Bien, dicho esto, vamos a hacer el repaso del día. Las velas que vamos teniendo van siendo muy feas. La vela mensual, fijaros cómo va. Estamos a día 26 ya, por debajo de la línea de tendencia, mala pinta.
La vela semanal, también lo mismo, nos hemos alejado ya también de esa línea que teníamos que mantener, era esa línea morada, mal también. Si sigue así, el cierre semanal va a ser el mínimo de mucho tiempo, desde, desde la semana del 9 de septiembre de 2024, creo que no cerrábamos tan bajo, porque la siguiente semana, que es la del 16 de septiembre de 2024, cerró en 63.578 y a partir de ahí todos los cierres han sido por encima de ese precio, con lo cual es la semana más, el cierre más malo semanal si cerramos así, desde la semana del 9 de septiembre de 2024. Tremendo. Perdemos los últimos mínimos de cuerpos de vela, o sea, sí, los cuerpos de vela, los últimos los perdemos también si cierra así. O sea, tiene que hacer una remontada histórica desde ahora al domingo y acabar por encima de 63.300, lo cual veo prácticamente imposible, pero bueno, yo qué sé. Quizás hay sorpresa, ¿no? Pero en principio no se ve fácil. Y en el gráfico diario hay alguna pequeña señal positiva, que son las mechas que nos han quedado por debajo los 3 últimos días, pero veremos a ver cómo termina hoy la cosa, porque en realidad el peor momento siempre ha llegado con la apertura del mercado en Estados Unidos. Si nos vamos a ver las velas horarias, vemos la caída de antes de ayer empieza en la vela de las 3, a las 3 y media abre Estados Unidos, es decir, en el momento que abre Estados Unidos a las 3 y media se desploma, después recupera por la noche con el mercado de Estados Unidos cerrado y los mercados asiáticos abiertos y después se vuelve a desplomar en la misma vela ayer, la vela de las 15, que es la vela que corresponde con la apertura de Estados Unidos a las 15:30, desplome y otra vez recuperación, otra recaída a la noche y recuperación un poco por la mañana, pero claro, ahora a ver cómo abre la tarde. Si estas velas que nos han dejado mecha por ahí y esa mecha corresponde con la apertura de Estados Unidos, pero luego hay cierta recuperación, pues hace pensar que puede haber cierta demanda en esas zonas inferiores, pero, pero vamos a ver hoy cómo abre Estados Unidos, porque ahora mismo la vela no va mal, pero ayer a estas horas tampoco iba mal. Entonces, si esta vela, cuando abra Estados Unidos, recupera, pues más o menos podemos entrar en un rebote que nos lleve otra vez hacia la zona de 64.000. Pero si a las 3 y media otra vez, cuando abra Estados Unidos, volvemos a desplomarnos de nuevo, pues iremos otra vez para abajo. Y ya digo, el único gráfico que muestra cierto... mm, no sé cómo decirlo, tampoco es optimismo, ni siquiera, pero cierto grado de demanda en esa zona de mínimos es este, porque esas mechas nos dicen, bueno, ahí ha habido un poco de rechazo estos días hacia arriba. Pero como digo, los otros están, los otros gráficos, el gráfico mensual y el gráfico semanal, las velas son horribles, ¿vale? Solo podemos tener un poco de esperanzas aquí y nos puede durar hasta las 3 y media de que abra el mercado de Estados Unidos, esa esperanza de que haya cierto rebote, porque por lo demás no se ven síntomas de mejora por ningún lado. En el gráfico horario sí que, bueno, vemos que vaya, hemos roto esta resistencia que nos dejó aquí ayer en 60.224, estamos yendo hacia ella, vamos a ver si aguanta como soporte o no. Dos suelos, uno un poquito más arriba que el otro, también cierta esperanza, pero como digo, son horarios o son gráficos menores, perdón, este es gráfico horario y el otro es gráfico diario y los gráficos mayores tienen peor pinta. Así que veremos, a ver, aquí tenemos bastantes resistencias también, vamos a trazar alguna línea de tendencia, por ejemplo esta que tenemos aquí, esta última caída, este último tramo, pues tenemos esta resistencia, que es donde nos hemos chocado las recuperaciones anteriores, esta recuperación de ayer, esta de hoy, hasta que no pasemos esta línea, pues no tenemos recuperación mayor. Y la resistencia horizontal siguiente sería 61.923. Por abajo, pues si perdemos los mínimos de ayer, seguimos cayendo. Así de claro, no, el gráfico es así de fácil. O sea, o empezamos a recuperar alguna zona importante de resistencia de las que os he comentado, esta línea que acabo de dibujar, por ejemplo, y los 61.900, o seguimos cayendo y seguimos perdiendo mínimo tras mínimo. Y en el diario, como decíamos, el soporte más claro después de esta zona en la que estamos
es esta línea anaranjada que pasa por 53.900 aproximadamente, lo cual pues está bastante abajo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, no hay mucho más que comentar. Ya digo, la única esperanza que me queda es que tenemos tres mechas que han quedado ahí por debajo y que está rebotando, y que hoy a la tarde, por lo que sea, no le vuelva a pasar lo que le ha pasado estos dos últimos días y a las 3:30 se desplome de nuevo. Si conseguimos eso en el día de hoy, pues igual tenemos rebote. Pero bueno, tenemos que depender de Estados Unidos. Hay un comportamiento hoy que podemos tomarlo como positivo, que el SP 500 ha estado por debajo de los mínimos de ayer esta noche y Bitcoin no ha estado por debajo de los mínimos de ayer. Algo es algo. Si tenemos que mirar algo positivo, pues eso es algo positivo. Lo único. Pero bueno, tenemos el resto del mercado cayendo el petróleo, con lo cual debería ser algo positivo para el mercado y tampoco se está notando mucho. El SP 500 baja un 0,24, el DAX alemán está cayendo un 0,82, o sea que no hay mucho, no hay nada positivo en el mercado, salvo esos pequeños datos que son las mechas que han quedado por debajo y el hecho de que no hemos marcado mínimo esta noche cuando el SP 500 sí. Pero ya digo, veremos a las 3:30 cuando abra Estados Unidos qué es lo que nos depara. Otra cosa que os quería enseñar, pues el gráfico de Backpack que seguimos vigilando, ya sabéis, creo que nos interesa, creo. El que no tenga cuenta en Backpack, pues si quiere comprar Backpack en el futuro, que se abra cuenta, tenéis ahí un link de referidos. Os puede servir también para el tema de la ley MiCA, porque los exchange que no la cumplan, pues igual temporalmente pues no se pueden hacer operaciones en esos exchange y conviene pasar a otros, ¿vale? Y aparte de eso, pues eso, el token este que lo estaremos siguiendo. Ya dijimos que a mí yo creo que me interesaría entre 0,34 y 0,38, que es esta zona de aquí, que considero que si pierde esta zona que hizo esta primera corrección aquí desde los 0,50 hasta los 0,40, si pierde esa zona habrá una pequeña liquidación en esos niveles y ahí se podría, yo creo que empezar a entrar con algo, ¿vale? Y dejarlos ahí en el apartado en el que se dejan en staking para ir generando derechos sobre las acciones futuras del exchange. Pero bueno, ya habéis visto que ha habido una corrección importante desde casi los 0,78 que estuvo hasta por debajo de 0,50, hasta por debajo de 0,48, 0,47 y pico. Ha rebotado un poquito ahora en la vela de hoy, pero bueno, pues como digo, vamos a ver si corrige un poco más y nos da oportunidad de entrar en esa zona entre 0,34 y 0,38, que considero que sería un buen precio. Así que lo vamos a seguir vigilando. Y ahora vamos a repasar el resto de altcoins como solemos hacer habitualmente. AAVE, perdón, AAVE subiendo un 2,61%, bastante bien dentro de las altcoins, la que ha rebotado con más fuerza desde los mínimos. Otras ni han rebotado siquiera, como Cardano, que sigue estando muy estancada. Aunque parece que quiere rebotar algo, pero se ve muy, muy feo el gráfico de Cardano, cada vez peor. BGB bajando un 0,81, se acerca la fecha de la ley MiCA, todavía no han hecho el comunicado de que tengan la licencia, les puede pasar como a Binance, ya os comentaré lo que pase de todas formas. BNB subiendo, así que ya veis que no se está comportando mal de momento, a pesar de que pues ya con el anuncio de ayer casi es seguro de que no va a tener la licencia a tiempo, sino que va a tener que esperar a después de que pase la fecha clave. Ethereum 0,42% abajo, mal comportamiento, fijaros que se va otra vez a mínimos. Y eso que pues hemos visto como alguna otra rebotaba, como Aave, por ejemplo, ¿no? Pues sin embargo, Ethereum está también bastante fastidiada como Bitcoin. Desplome tremendo también de MicroStrategy que la están castigando desde mi punto de vista de mala manera, o sea, con malas artes. No se dicen muchas cosas falsas sobre MicroStrategy en internet y la gente pues lo está comprando, ese discurso falso. Solana subiendo un 2,74% es otra de las que se comporta muy bien con respecto a otras, con respecto a Ethereum, por ejemplo. Ya vemos que ha rebotado bastante bien desde esa zona de mínimos. Tron baja un 1,21% después de haber alcanzado un nuevo máximo con respecto a Bitcoin. XRP baja un 0,97 y está perdiendo
o casi pierde un nivel adicional. Ya dijimos que podía perderlo, está a punto de perderlo. Y Zcash baja un 2,25 y aquí yo veo que en cualquier momento puede haber un desplome importante, pero de momento aguanta en esa parte alta. Y dejamos ahí Bitcoin luchando con los 60.000, 60.284, intentando aguantar este soporte que tenemos en el gráfico horario, en esta zona de aquí de 60.190, 200 más o menos. Y nada, si aguanta ese nivel, pues es posible que luego intente romper esta línea bajista y es posible que tengamos un rebote. Pero ya digo, el peor momento vendrá con la apertura de Estados Unidos. Clave, clave que seamos capaces de no hacer lo mismo que hemos hecho los 2 últimos días, desplomarnos cuando abre Estados Unidos. Esa es la clave. Si conseguimos no desplomarnos cuando abra Estados Unidos, tendremos un rebote. Si no, volveremos a las andadas de ayer, volveremos a caer, volveremos a marcar un mínimo y no sé dónde pararemos. Así que clave ese momento de apertura de Estados Unidos para saber si vamos a tener un rebote o no vamos a tener un rebote en el día de hoy. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.